Pues voy a ir presentando ya al profesor Alberto Eli Patiño Rivera, que viene de la Universidad Pontificia, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El profesor Alberto Eli Patiño tiene una gran experiencia, un gran experto, así como nuestro profesor anterior. En este caso, más centrado en la educación a distancia, por lo que he visto en la extensa nota que nos pasan sobre su trayectoria investigadora y académica. Él es licenciado en educación por esta universidad, por la Pontificia Católica del Perú. También es diplomado a distancia para adultos y diplomado en redes digitales también para la educación a distancia. Asimismo, realizó un máster universitario sobre e-learning o enseñanza a lo largo de la vida. En la Universidad de Santiago de Compostela ha mantenido relaciones también con la Universidad de Perú, en la Universidad de Santiago de Compostela. Y también ha ostentado cargos como docente ordinario, es docente del Departamento de Educación de la Universidad también Católica del Perú, coordinador académico de la Diplomatura Internacional en Calidad y Equidad en Educación. Esta coordinación se realiza con varias universidades de Perú, Alemania y Honduras. Ha sido presidente del plan piloto del proyecto de educación a distancia del Ministerio de Educación de Perú y también ha sido director pedagógico del proyecto Huascarán, también de este mismo Ministerio de Perú. Su línea de investigación principal se centra en la tutoría, en el uso de tecnologías de la información y la comunicación para la educación a distancia. Y ahora mismo forma parte o dirige, no sé si como director, una investigación sobre el uso didáctico de la laptop, el XO, en 3 escuelas públicas de educación primaria de Perú. No creo que esto da una imagen global de la trayectoria del próximo ponente, Alberto Eli, y sin más dilación pasamos ya a su exposición. Adelante, profesor. Muchas gracias. No he dicho el título de su ponencia. Ahí está. Lo tienen ya ahí, educación a distancia. Adelante. Buenos días, muchas gracias, Mercedes, por la presentación. En realidad, esta mañana yo quisiera hacer una provocación. Una provocación que tal vez pudiera parecer como que estoy en contra o a contracorriente del uso de las tecnologías, pero tal vez en el fondo de lo que se trata es de, analizando casi 38 años de experiencia en educación a distancia en la Universidad Católica, en ver lo que podría estar más allá de la tecnología, ver lo que realmente puede ser trascendente, rescatar en estos más de 25 años de educación a distancia, ¿qué cosa es lo que evolucionó? ¿Qué cosa es lo que cambió? Con la convicción de que tan importante es lo que cambia como lo que permanece. Y por supuesto que en los últimos años estamos permanentemente preocupados por estar al día en la evolución y en el uso de las tecnologías aplicadas a la educación. Y esta reflexión, después de varios años de trabajo, más bien se enfoca a ver qué cosa es lo que de estas décadas de trabajo de la facultad, tengo ahí un texto como de unas 30 páginas que la voy a dejar a los organizadores del evento para que la puedan leer. Voy a tratar de hacer un resumen. ¿Qué cosa es lo que en mi opinión permanece y tal vez es lo más trascendente? Esta frase de Octavio Paz dice: lo esencial permanece porque cambia. Y yo tal vez agregaría lo siguiente. Repito, tan importante es lo que cambia
como lo que permanece. En educación a distancia y en el contexto peruano, en el Perú en los últimos 40 años, tengo información estadística que no quería aburrirlos poniéndola acá, se ha experimentado un progreso muy importante en cuanto a la cobertura del sistema educativo, en casi todos los niveles, especialmente en educación primaria. En el Perú estamos en cobertura neta de matrícula, en tasa neta de matrícula en primaria, en números similares a Cuba o a Canadá. Pero obviamente eso no se corresponde con la calidad de la educación primaria, que ha sufrido un deterioro enorme en los últimos 40 años. Sin embargo, subsisten algunos problemas centrales. Un significativo número de personas sin acceso al sistema o que lo abandonan tempranamente. El deterioro de la calidad de la educación en todos los niveles del sistema, y especialmente en el ámbito de los docentes de educación básica, que es a los que nos dedicamos fundamentalmente en la Facultad de Educación, sigue vigente la necesidad de la formación continua, capacitación, especialización y perfeccionamiento. Porque ya son maestros que están en servicio, muchos de ellos tienen nombramiento, están estables, y salvo por falta grave o por proceso administrativo, que son situaciones excepcionales, van a permanecer en el sistema por muchos años. ¿Qué cosa pensamos acerca de la posibilidad vigente o no de la educación a distancia para enfrentar estos problemas? Creo que la educación a distancia sigue estando vigente para alcanzar a los inalcanzables, aquellos expulsados del sistema, aquellos que no tienen acceso al sistema o aquellos que por necesidades geográficas, culturales y de distinta índole no pueden asistir a la escuela o a la universidad presencial. La educación a distancia sigue siendo una alternativa válida para ellos. ¿Cuáles son las variables o aquellos aspectos del contexto, incluso internacional, que han influido en la evolución de la educación a distancia en los últimos años en nuestra universidad y especialmente en la Facultad de Educación? Nosotros hemos reflexionado acerca de ello. Creo que ha tenido una fuertísima influencia la velocidad del cambio, el cambio de paradigmas tecnoeconómicos, la necesidad de una educación intercultural, la denominada sociedad virtual, el aumento de la conciencia democrática y la defensa de los derechos humanos, la defensa del medio ambiente y del desarrollo sostenible. Drucker ya nos decía a finales del siglo pasado, la naturaleza del conocimiento es cambiar rápidamente y las certidumbres de hoy se convierten en los absurdos del mañana. Lo importante entonces es, siguiendo esta línea de pensamiento, no es que formemos a las personas para que conozcan una gran cantidad de información. Como decía nuestro colega el día de ayer, más importante es conocer las fuentes, acceder a ellas en forma oportuna, utilizarlas adecuadamente y convertirlas en conocimiento. Y ahí coincido con la colega que acaba de hacer uso de la palabra, en el sentido de desarrollar habilidades de gestión del conocimiento,
de aprender a aprender, como nos enseñó Delors. Los currículos por contenidos por eso dejaron de tener vigencia en el siglo pasado, porque nos dimos cuenta que con la velocidad del cambio, más importante es aprender a lo largo de toda la vida. Aún en este momento, por lo menos en mi país, hay docentes que todavía no han percibido siquiera la necesidad obligatoria y perentoria de dotar a sus alumnos o contribuir a que sus alumnos adquieran las habilidades de autonomía en el aprendizaje para que sea posible el aprendizaje a lo largo de toda la vida, porque los currículos por contenidos, por supuesto, a nadie le van a dar la información ni la formación necesaria para desempeñarse en su vida, incluso laboral. El siglo pasado asistió también, en la segunda mitad, a cambios importantes en los paradigmas tecnoeconómicos. Las tareas repetitivas y sencillas propias de la producción masiva en la sociedad industrial dieron paso a la necesidad de una mayor calificación, de mayor personalización, y hoy día el trabajo exige talento, creatividad. Ustedes se acuerdan de Detroit, por ejemplo, en Estados Unidos, la gran ciudad industrial del automóvil, que producía masivamente todos los años 3 o 4 modelos de automóviles que se distribuían por todo el mundo. Ahora la producción ha cambiado. Las formas de producción atienden nichos específicos de usuarios, de mercados segmentados, y lo atienden a través de una distribución de modelos. Y por eso es que ahora la producción es casi personalizada. Eso exige creatividad, eso exige talento, y eso exige, con Delors también, aprender a hacer. Un tercer elemento. Los de mi generación socializamos en la familia, en el barrio, en la escuela. Las generaciones emergentes, los niños y jóvenes de ahora, desde muy temprano, están en contacto a través de los medios de comunicación con otras culturas. En este mundo nuevo, decía Padre Marsal, un padre jesuita, profesor de la universidad, que es cada vez más de todas las sangres, necesita contribuir a la unidad en la diversidad. La educación a distancia y las TIC pueden ser un vehículo eficaz de comunicación e intercambio entre las diversas comunidades lingüísticas y culturales. Yo tengo ejemplos vivos de las posibilidades que las TIC y la educación a distancia tienen para contribuir a afirmar la identidad cultural de las personas, a la vez que contribuyen a la diversidad, afirmar la propia identidad y respetar la diversidad. Esa es la perspectiva de una educación intercultural en la perspectiva del siglo XXI. Y eso también, volviendo con Delors, implica aprender a vivir juntos, a respetar los valores culturales del otro y a saber que democráticamente podemos ser iguales en la diferencia. La sociedad virtual. Hay un libro que salió casi a comienzos de la década del 90 en mi país, escrito por Nelson Manrique, un sociólogo brillante. Siempre le he dicho por qué no reedita un segundo, o por qué no hace una segunda reedición. Él ya veía a finales de los 80 cómo al lado de la sociedad real, la sociedad virtual estaba generando una potencialidad y relaciones
no existían las redes sociales en ese momento, sociales entre las personas, muy rica, con una perspectiva de crecimiento enorme. Como decía mi antecesora en el uso de la palabra, creo que ahora ya nadie discute que la tecnología entre a la educación, que la tecnología está presente en la educación. Está presente la tecnología. Yo me acuerdo, y le contaba a mis alumnos más jóvenes, que en los primeros años en la universidad, cada fin de mes teníamos que ir a la ventanilla a recoger un cheque, ir al banco, cambiarlo y depositarlo. Casi sin darnos cuenta, ya nos depositan en nuestra cuenta y tenemos nuestra tarjeta. Hay sistemas electorales, ustedes deben conocerlo, que mi DNI tiene una banda magnética, voy a la cabina de votación, me identifico a través de la banda magnética y si quiero una identificación más sofisticada, pongo mi huella digital y aparece mi foto en la pantalla, aparecen las listas de candidatos, en las pantallas touchscreen o táctiles, marco la foto del candidato y me dan un voucher que yo solamente puedo manejar, con un código, que es la garantía de que mi voto ha sido emitido y que yo puedo chequear si en las actas de ese candidato está mi voto. Eso es parte de la sociedad virtual. O la telemedicina, complejas cirugías dirigidas desde centros en Estados Unidos, incluso aquí en Europa. Sin darnos cuenta, todos estamos involucrados en esta sociedad virtual, en este conjunto de relaciones entre personas, que es paralelo a la sociedad real. Eso implica la necesidad de la alfabetización digital. Después de la Segunda Guerra Mundial vivimos, los que tenemos mi edad, la Guerra Fría y la bipolaridad. Ahora, no sé si estamos encaminados ya, pero creo que estamos forjando una comunidad internacional mucho más democrática y tal vez más humana. La democracia representativa es el sistema político de referencia en el mundo y la lucha por la vigencia universal de los derechos humanos, entendidos como un todo indivisible, es una lucha vigente y con cada vez más fuerza en nuestros países. En mi país hay un presidente de la República que está preso por violar los derechos humanos y acaba de morir otro presidente latinoamericano que no respetó los derechos humanos. Eso no es venganza, eso es justicia y eso es perspectiva de vigencia de la democracia y los derechos humanos. Estos temas, colegas, han sido temas transversales, no solamente a la temática de nuestro programa de educación a distancia, sino que han influido, en mi opinión, mucho en la metodología de trabajo, en las perspectivas que nos hemos planteado. Nosotros mismos, como Facultad de Educación, hemos evolucionado. Este es el esquema clásico que yo aprendí aquí en la UNED de educación a distancia. Allá en un lugar remoto cualquiera del universo está un participante estudiando en soledad. En el otro extremo, una institución educativa, universidad, politécnico, instituto superior. ¿Cómo se estableció la relación entre ellos? Una relación bidireccional.
Por eso es que la flecha tiene dos, apunta hacia los dos lugares, a través de los recursos para el aprendizaje, los materiales educativos, diseñados según las normas de los inicios de la educación a distancia, para producir y para provocar y para propiciar el estudio autónomo del participante. Esos recursos podían ser materiales impresos. Hubieron excelentes programas que se hicieron con material impreso. Video, radio y televisión, que fue la segunda generación de educación a distancia. Internet, multimedia, redes digitales modernamente. Al lado de los recursos para el aprendizaje, un sistema de tutoría, que incluso podía ser presencial y que ahora puede ser virtual, que fue postal, que fue telefónico, que tuvo las más diversas formas. Todo ello orientado hacia el aprendizaje autónomo del participante. Este fue nuestro modelo clásico de educación a distancia. ¿Tiene vigencia? ¿Está superado? Tal vez sea este el nuevo modelo. Perdón. El aprendizaje en red, donde todos aprendemos de todo. Donde ya el profesor no está en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que todos aprendemos de todos. Dejo la pregunta planteada. Nuestra facultad pasó, según los teóricos, varias generaciones de educación a distancia. La nuestra pasó básicamente por 3. De acuerdo al soporte que utilizamos para nuestros procesos de educación a distancia. El módulo autoinstructivo impreso, módulo de autoaprendizaje, no la guía y el texto tradicional. Los medios de comunicación, radio y televisión, y luego las redes digitales para educación a distancia y los entornos virtuales. Desde los primeros programas, y ahora voy a hacer una visión retrospectiva, evolucionamos. Lo reciente, ¿qué estamos haciendo ahora? Estamos usando plataformas de e-learning, por supuesto que estamos usando plataformas de e-learning. Tenemos ya una diplomatura de mundos virtuales para el aprendizaje, Second Life, todo lo que eso implica. Hemos llegado a eso. Estamos usando redes sociales. Antes, entornos virtuales, plataformas de e-learning, asociación con otras universidades, con la GIZ de Alemania. Esta es la plataforma Global Campus 21, donde se realiza esta diplomatura de calidad y equidad para la educación. Hace más de 25 años, un poco después del inicio, desarrollamos un programa que se llamó Una Alternativa Andina de Profesionalización Docente. Les resumo rápidamente y después les voy a pasar un video. Porque creo que este video, que es el más antiguo representante de nuestro trabajo en educación a distancia, y ahí está la provocación, tal vez sea el más innovador de todos nuestros programas.
A mediados de la década de los 80, las estadísticas en el Perú nos decían que en las zonas rurales, más del 60% de los docentes que trabajaban en comunidades, especialmente en el Ande, en la selva y en la frontera, no tenía ninguna formación pedagógica. En la década de 70 el gobierno militar había cerrado los institutos de formación docente. Las facultades de educación no alcanzaron a formar la cantidad de docentes que el crecimiento vegetativo de la población exigía. Habían provincias en el país donde el único docente con título pedagógico era el director de la zona de educación. ¿Quiénes eran los profesores en las zonas rurales andinas? Chicos que salían con 5º año de secundaria, sin ninguna preparación pedagógica, iban a enseñar a las escuelas de las zonas rurales. Asociados con la Universidad McGill de Canadá y el Instituto Pedagógico de Urubamba en el Cusco, desarrollamos un programa orientado a profesionalizar a estos docentes de zonas rurales andinas. Solamente pedimos un requisito, que tuvieran 5º de secundaria, perdón, 2 requisitos, 5º de secundaria y que supieran quechua. No sé si me queda tiempo todavía para... Sí. Sí, tranquilo. Solamente una parte, tal vez 8 minutos. El sur andino del Perú es un área de gran significado histórico y cultural. Pero también es una de las áreas más deprimidas y de marginalidad crítica, que encierra una latente y explosiva violencia social. Pese a la permanente migración, la población del sur andino sigue siendo predominantemente rural. La agricultura, el pastoreo y la artesanía son las principales actividades que sustentan la economía del comunero andino. El etos andino ha ido sedimentando una imagen humana comunitaria que se encarna en la relación del hombre con la tierra, con los demás y con Dios. En este contexto, la escuela tradicional ha cumplido un doble papel. Ha ofrecido al campesino elementos de cierto progreso tecnológico, pero también ha sido un factor de erosión de su cultura. El niño andino ha debido soportar la agresión de ser alfabetizado en una lengua que no es la suya. La niñita de 5 años come con sus hermanitos. Se sirven de postre grandes duraznos en conserva. La práctica pedagógica más frecuente
ha llevado al maestro a repetir textos alejados de la realidad de los niños. Más del 60% de los maestros del sur andino son jóvenes egresados de la secundaria y no tienen título pedagógico. Sirven en las escuelas más alejadas, donde por las duras condiciones de vida no van los profesores egresados de las universidades e institutos pedagógicos. El primer centro piloto es el ISTEP de Urubamba, Cusco, institución dirigida por los hermanos de las escuelas cristianas de La Salle. El ISTEP cuenta con recursos humanos y técnicos capaces de sustentar una sólida formación de maestros, no solo en el campo pedagógico, sino también en áreas técnicas, agrícola, pecuaria, forestal y otras. Con un vasto radio de influencia, sus egresados trabajan distribuidos en todo el sur andino del Perú. El currículum del programa pretende ser regional, pues asume la problemática de cada región y aprovecha e impulsa sus potencialidades para el desarrollo. Andino porque rescata y revalora la cultura andina en sus múltiples expresiones. Intercultural y bilingüe, en la perspectiva de la articulación de la nación peruana. Por ello se propende que el niño domine la lengua quechua, para luego aprender el castellano como segunda lengua. La unidad básica del currículum de formación de maestros es el módulo curricular, el cual contiene: Bien. Este programa desarrolló una estrategia metodológica que permitía la confluencia, primero la identificación de los problemas centrales de la comunidad andina, de la escuela, del maestro o del niño. Y todo lo que sería modernamente las asignaturas solamente eran utilizadas en la medida en que ayudaban a explicar estos ejes de realidad que eran los problemas identificados. Y a partir de esa identificación se trabajaba con una guía de acción, así se llamaba el material, que permitía que el profesor investigue la realidad concreta de su escuela, de su comunidad o del niño, que desarrolle su práctica pedagógica en función de esa investigación y que realice labores de proyección social vinculando la escuela a la comunidad a través de diversos proyectos productivos. Ese fue el centro de la formación docente. En cuanto a material educativo, utilizamos módulos impresos y audiocassette. Inicialmente pensamos en utilizar la radio, pero como no teníamos una radio propia, tuvimos una primera experiencia que el día que tocaba la primera emisión radial desde una radio del Cusco contratada, llegó el ministro de no me acuerdo qué y se interrumpió la transmisión. Y nos dimos cuenta que el audiocassette, que es prácticamente un programa de radio, pero que es mucho más factible de manejar, mucho más flexible, puede ser repetido, podía llegar hasta las últimas de las comunidades. Invertimos un poco en comprar radiograbadoras para los profesores.
Los profesores venían cada mes a cobrar su sueldo, llevaban su módulo y su audiocassette. Eso era lo principal. Esa era nuestra nueva tecnología en ese momento. ¿Cuál es el mensaje ahí? La tecnología no la tenemos que usar porque está de moda. Obviamente, después yo he sido director de educación a distancia en el Ministerio de Educación. Hemos tratado de montar una plataforma de transmisión satelital que una todas las escuelas, que dote de energía a cada una de las escuelas a través de paneles fotovoltaicos, etc. Pero en el momento en que el programa se desarrollaba teníamos que utilizar la tecnología pertinente. Y eso es una de las cosas que también aquí les planteo como mensaje. La tecnología tenemos que utilizarla en función de la realidad concreta y de las necesidades de nuestros participantes. No me da ninguna vergüenza decir que todavía nosotros seguimos utilizando módulos impresos, porque en el Perú hay zonas donde no hay internet, no hay energía eléctrica, apenas hay radio. Y es más, yo les voy a presentar 3 cuadros de un trabajo que hicimos en el año 2011. Una ONG española que se llama Intervida financió becas para alrededor de 120 profesores de distintos lugares del Perú, sobre todo de provincias. Y tuvimos la oportunidad con esa financiación de hacer material educativo en 3 soportes, prácticamente el mismo material con los mismos objetivos, con los mismos contenidos, para distintos públicos, usuarios, profesores, todos ellos, con distintos niveles de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Nosotros tenemos ya por norma que cuando empieza un programa formativo, empezamos con un encuentro presencial y además de explicar en qué consiste el sistema de educación a distancia, entregamos a cada participante en un sobre cerrado su usuario y su contraseña e indefectiblemente lo llevamos al laboratorio, aunque sean 500 los participantes, por turnos van al laboratorio a aprender a navegar en Internet y aprender cómo se baja un documento, cómo se sube una tarea en el campus virtual o en la plataforma Paideia con la que estamos trabajando últimamente. De manera que los resultados tal vez no estén influidos por la falta de información. Ese es el resultado de una encuesta aplicada a 60 participantes de provincias de ese programa y les preguntamos primero por su acceso a Internet. En el domicilio no había ni el 5% que tuviera acceso. En la escuela ya era más importante, ya Huascarán había ubicado o colocado muchos laboratorios, y en cabinas públicas casi el 60% tenía posibilidades de acceso a Internet. Perú es pionero en el uso de las cabinas públicas. En cualquier lugar ahorita, capital de provincia o de distrito remoto del país, podemos encontrar cabinas públicas de Internet a 25 céntimos de euro la hora. Sin acceso, poco más del 15% y sin respuesta un 6%. De los diversos soportes de material. Preguntado a los profesores si tendrían que volver a elegir el siguiente semestre, ¿qué material preferirían para su proceso de estudios? Casi el 45%
dijo que material impreso. Poco menos del 25% CD-ROM, la plataforma menos la web, HTML, el lenguaje nuestro, más o menos iba con los documentos en PDF en la plataforma. Esto no es para nosotros una respuesta, es un interrogante enorme. ¿Por qué se sigue prefiriendo el material impreso? ¿Hemos fracasado en el uso de la tecnología? ¿Hay un tema cultural? Dejo la interrogante. Hay varias hipótesis. Y miren esto. Como teníamos algunos recursos y la universidad colocó telefonía IP, volvimos a lo que Domingo, que está al final de esta sala, nos enseñó hace varios años. La importancia de la tutoría telefónica. Hasta ahora tengo tu artículo, Domingo, y siempre lo vuelvo a leer. Les preguntamos a los profesores, ¿cuál es la forma de tutoría que ellos consideran más eficaz? El chat, poco más del 10%, foro de consultas, correo electrónico, teléfono. Largamente la forma de tutoría más eficaz. ¿Estoy en contra de la tecnología? No lo sé. ¿Estoy en contra de la corriente de la tecnología? Tampoco lo sé. Dejamos ahí planteada la interrogante. Antes que se me agote el tiempo, después de esta reflexión, ¿qué aprendimos en estos largos años? Que la educación a distancia sigue teniendo una misión social de alcanzar a los inalcanzables. Que debemos procurar la construcción de un aprendizaje autónomo, interactivo, reflexivo, colaborativo, multidisciplinar e innovador, pero sobre todo subrayo autónomo. El tutor tiene, yo diría, el mejor tutor es aquel que trabaja para que sus estudiantes ya no lo necesiten. Es decir, tiene que conocer a los estudiantes, tiene que ayudarle a adquirir hábitos y técnicas de estudio autónomo, pero tiene que al final lograr la autonomía del participante. No hay programa de educación a distancia eficaz si no hay aprendizaje autónomo. Hemos aprendido que lo que puede aprender lo aprendimos de Vygotsky y de la práctica. Un participante depende del nivel de sus esquemas de pensamiento. Por tanto, la selección de los resultados del aprendizaje, sea en términos de objetivos, de competencias o de los resultados que ustedes quieran, debe estar acorde con sus capacidades desarrolladas previamente. La famosa zona de desarrollo próximo de Vygotsky. Hemos aprendido que los recursos para el aprendizaje, materiales de estudio, que los denominábamos antes, ya no les digo materiales porque hay algunos recursos que no son materiales, son bits. Y la tutoría son ejes centrales en los procesos de educación a distancia. Comentábamos ayer con Domingo, los MOOCs ya no tienen tutoría. Y la tutoría, el tutor es el rostro humano del sistema. Que la educación a distancia basada en TIC introdujo efectivamente importantes cambios con relación a la educación a distancia tradicional o clásica. Sin embargo, hay un conjunto de elementos que se mantienen y que deberían fortalecerse. La comunicación que hace que la educación a distancia, como nos enseñó Holberg, que vuelve a tener vigencia, es una conversación didáctica guiada. La integración racional de diversos recursos para el aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Sobre todo en mi país,
En mi país podemos hacer programas a través de Internet, podemos hacer mundos virtuales, pero necesitamos utilizar todavía la radio, todavía el material impreso, todavía la televisión. Y los programas más exitosos en estos años son aquellos que hemos tratado de combinar adecuadamente soportes clásicos, tradicionales, con nuevas tecnologías. Bueno, la promoción del aprendizaje autónomo, parece que aquí lo estoy repitiendo. El cuidadoso diseño, desarrollo y validación del material educativo para facilitar el aprendizaje. Es algo que ya nos estamos olvidando en educación a distancia. La formación de grupos de aprendizaje y los servicios de apoyo al participante. Yo fui tutor durante 20 años. Trabajaba mucho y recibía incluso presencialmente a mis alumnos. Los sábados tenía una larga cola porque los profesores no trabajan los sábados, entonces venían a hacer sus consultas. Hasta que descubrí que la tutoría colectiva me eliminaba la mitad de la fila que estaba en espera. Y que los grupos de interaprendizaje no solamente alientan a los participantes para mantenerse en el sistema, limitan mucho la deserción y contribuyen a resolver preguntas e interrogantes que, de no ser así, tendrían que ser trasladados al docente o al tutor. Hay muchos más aprendizajes, pero he querido sintetizar en este cuadro lo que considero podrían ser los más importantes. A sus órdenes para cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Patiño. Nos ha presentado una perspectiva muy interesante y muy completa sobre la situación educativa del Perú, centrándose especialmente en la educación a distancia y en la evolución de esta, y ha abierto interrogantes también muy interesantes sobre la función del tutor y sobre por qué se siguen utilizando mayoritariamente elementos como el material impreso por la mayoría de los profesores y de los alumnos, y la tutoría telefónica que comentaban también. Bueno, creo que ha sido muy interesante. No sé si le ha sugerido alguna pregunta que quieran hacerle ahora, o como decía anteriormente también con la profesora Mari Carmen. Sí, cuéntenos. Alberto, gracias por esa motivación, por esa sensibilización y compartir tantos años de experiencia. Y yo quisiera hacer una ligera reflexión y plantear una inquietud. La experiencia de partir los currículos identificando los problemas comunitarios, sociales de la comunidad educativa me parece extraordinario. Yo quiero compartir la infopedagogía que fue creada en Ecuador. Justamente se inspira en proyectos pedagógicos interdisciplinarios que, utilizando justamente los problemas de la comunidad educativa relacionada con el entorno social, plantea una integración disciplinaria y curricular, utilizando posiblemente en los sectores rurales únicamente los paquetes básicos de uso general que sobran y bastan para hacer procesamiento de información en una realidad tan limitada tecnológicamente, y funciona maravillosamente. Ese es el primer comentario, contribuyendo con esta experiencia en la región andina. Y mi inquietud va desde la perspectiva de dos nudos críticos de la educación a distancia que para mí me parecen importantes. El primero, desde el estudiante, desde el participante, desde el que aprende. Cuando no tiene la competencia para manejar información, en la cual yo insisto, qué difícil es que aprenda a aprender y que aprenda por sí mismo. La lectura, las capacidades mentales de orden superior y la competencia en el manejo de información son tan limitadas. Yo nunca he comprendido, tal vez tú me puedas ayudar a aclarar, por qué razón en la formación docente las capacidades mentales de orden superior y el aprender a aprender de manera más científica no está presente, no hay conciencia.
solo de quien diseña las estrategias y las actividades y las experiencias de aprendizaje, ¿no es cierto? La carencia de una ingeniería pedagógica eficiente que permita materializar esto es otro de los nudos críticos. Los dos veo nudos críticos muy importantes para el desarrollo de una educación a distancia eficiente y eficaz. Muchísimas gracias, colega. Muchas gracias. Tal vez rompiendo alguno de los esquemas tradicionales, nosotros nos planteamos hace ya muchos años que quizá la tarea más importante del tutor no era la asesoría académica, era la orientación, el involucrar al participante en el sistema de educación a distancia, cualquiera que fuera la tecnología, el ayudarlo a adquirir hábitos de estudio, a organizar su propio proceso de estudio y a gestionarlo, y a dotarlo de las técnicas básicas quizá de estudio independiente, mapas mentales, como nos decía la compañera, después de hacer lecturas, ensayos de este tipo de información, porque las preguntas y las dudas que se van presentando pueden ser resueltas tanto por el docente como por el tutor, pero el hecho de que el estudiante adquiera hábitos y técnicas de estudio independiente apropiados es lo único que nos puede garantizar el éxito en su proceso de aprendizaje. Y obviamente la respuesta en América Latina pasa, creo que casi en todos los países, hay una pésima formación inicial de los docentes. Y hay que decirlo además con toda transparencia. La carrera docente es la última en la cola para ingresar a la universidad. Pasa en Chile, pasa en Colombia, pasa en Perú, pasa en Ecuador. Hay estudios serios que lo demuestran con toda claridad. Hay ahí tal vez una doble causalidad. En el Perú estamos tratando de superar el tema a partir de los mecanismos que se han creado para la ley de la carrera pública magisterial, que implica procesos de selección, que implica incremento de remuneraciones, que implican apoyo a la capacitación docente y que implican meritocracia a lo largo de la carrera. Tal vez esto pueda ayudar a revertir, sobre todo en el sector público, ese déficit enorme que tenemos de docentes. Pero la causa es clara. ¿Quiénes son los primeros puestos o quiénes están en los primeros lugares cuando postulan a la universidad? Medicina. Y no por algo medicina fue la primera en acreditarse en el país, ha sido la primera en establecer normas muy estrictas de creación de nuevas facultades de medicina. No han proliferado tanto como han proliferado las normas en educación. Eso por una parte. En cuanto a el uso de tecnologías, el sábado yo tengo una intervención de 2 investigaciones que hemos realizado muy amplias sobre el manejo de las tecnologías en el programa Una Laptop por Niño. Adelanto algo. En el Perú ya hay cerca de 1 millón de laptops distribuidas a los niños de áreas rurales y urbano marginales. Casi 1 millón. Lo triste es, no voy a decir 0, pero no hay ni 1% de los docentes de esos niños que tienen el laptop
han recibido capacitación en el uso de TIC para la educación. Incluso en zonas donde se supone ha habido capacitación, hemos examinado los planes curriculares, la planificación anual. El programa Una Laptop por Niño en el Perú no existe, es un mito. En realidad, no sé en qué momento el gobierno que programó que diseñó este programa se dio cuenta que no iba a poder repartir una laptop por niño y crearon un organismo dentro de las escuelas que se llama CRT, Centro de Recursos Tecnológicos para el Aprendizaje, donde concentran la laptop y los niños desfilan una vez cada 15 días con suerte para manejar la laptop de este programa que se llama Una Laptop por Niño. El problema principal ahí, colega, es la falta de capacitación. Y no solamente la falta de capacitación de llevar a los profesores a la universidad para que aprendan, sino la falta de acompañamiento y seguimiento en la propia escuela. Hay otros programas. Hay un programa que creo yo, voy a adelantar algo, que puede tener mejor suerte, que es el programa de robótica. Y el programa de robótica ha entrado con fuerza en Lima y en provincias por una razón. Porque el programa de robótica juega con los Legos. Creo que todo el mundo ha jugado con los Legos aquí. No sé si ustedes aquí han jugado con los Legos. El programa de robótica tiene una secuencia de proyectos que va desde que los niños armen un proyecto con planos inclinados, con poleas, luego se incorporan sensores de velocidad, sensores de temperatura, luego interfaces para trabajar con computadora. Hay un programa muy gráfico, muy intuitivo que niños de primaria pueden programar, armar un juego siguiendo una guía y programar su utilización a través de la computadora. Entonces, ese tipo de tecnología que permite aprender haciendo tiene, en mi opinión, mejores perspectivas. Y los estudios que estamos realizando, claro, no son definitorios todavía, nos dicen que es una perspectiva mayor que la simple laptop, que obviamente no voy a decir que no ha sido una ventaja enorme para superar en parte la brecha digital, para superar el déficit de información, pero como recurso didáctico aún no está siendo utilizada ni en el 10%. Esa sería mi respuesta. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bien, pues en ese caso pasamos al descanso, porque posteriormente a las 12 creo que continuarán con los talleres. Muchas gracias a los profesores y hasta la tarde.